Es un privilegio volver a saludarlos una vez más. Gracias por acompañarnos en nuestro programa semana a semana. Todas las semanas haciendo una reflexión sobre algún texto o sección de la Biblia. Hoy día vamos a estudiar una sección de la primera carta escrita por el apóstol Juan. Y nos habla de un tema que habitualmente obviamos o dejamos de lado porque tenemos miedo de enfrentar el miedo. Temor de enfrentarse a los temores. Yo realizo un trabajo que es de alguna manera el lado B de las personas, lo que no se ve a simple vista. Trabajo con aspectos difíciles, en muchos casos oscuros, aspectos que no se logran conversar en el día a día, que tiene que ver con parejas, con matrimonios, con familias, con individuos que han sido dañados por las personas que supuestamente más les aman. He escuchado frases como: no puedo decirle nada a mi esposo porque le tengo miedo. O hablé con el pastor de mi iglesia y terminé peor, porque finalmente ya no puedo confiar en él. Una frase que escuché hace muy poco tiempo: vivir con él fue una pesadilla. Siempre pedía perdón, pero al otro día nos tenía aterrorizados. O otra: mi esposa va a la iglesia sin perderse ninguna reunión. Los días sábados se la pasa todo el tiempo libre escuchando sermones. Pero ella odia a mi familia y ha hecho todo lo posible para alejarme de mis padres, de mis hermanos, de mis familiares. Le tengo miedo. Otra frase que escuché en alguna ocasión: el terror de mi colegio era el profesor de religión. Y podríamos seguir, suma y sigue. Personas que dicen respetar, pero las personas que supuestamente deberían respetar le tienen miedo. Esposos que dicen amar, pero sus esposas le tienen miedo. Padres que dicen amar, pero sus hijos les tienen miedo. ¿No les parece que ahí hay una contradicción? Y la Biblia lo presenta con toda claridad. El apóstol Juan lo aprendió de primera fuente. Él entendió lo que significa vivir en equilibrio y vivir en paz. Y por eso que escribió estas palabras, porque sabe exactamente, por experiencia personal, lo que significan. En primera de Juan, el capítulo 4, el versículo 17 dice: en el amor no hay temor. Fíjense bien la frase: en el amor no hay temor. ¿Por qué no hay temor en el amor? Porque cuando tú amas de verdad, las personas que dices amar no te temen. Porque cuando hay amor no hay temor. ¿Cómo es posible que algunos esposos digan amar, pero se comporten de tal forma que sus esposas e hijos les teman? ¿Cómo es posible que algunos padres dicen que aman a sus hijos y a sus hijas, y sus hijos y sus hijas viven aterrorizados por sus propios padres, a quienes en vez de amar les temen? El amor no tiene absolutamente nada que ver con el temor. En el amor no hay temor, porque el amor que se vive realmente conforme a lo que el Señor presenta en la Escritura no da lugar para el temor. El temor es lo contrario del amor. El temor no tiene absolutamente nada que ver con el amor. Cuando una persona está atemorizada, esa es una señal de que en esa relación, en ese vínculo, no
hay amor. Algunas veces yo he escuchado historias, pero desgarradoras, de personas que son aterrorizadas por las personas que supuestamente les dicen que las aman. Hace años ayudamos mi esposa y yo a una persona que vivió escondida por varios años por la amenaza de muerte de su esposo, que la había amenazado a ella y a sus hijos, supuestamente porque los amaba. Menos mal que una jueza logró que esos niños y esa mujer salieran del país. Pero vivir huyendo de alguien que dice amarte es la locura. Cuando hay amor, no hay temor. Si le temes al pastor, si le temes al profesor, si le temes a tu esposa, si le temes a tu esposo, si le temes a alguien que dice amar, ahí hay una contradicción vital. Cuando hay amor, no hay temor. Porque como dice Juan, en el amor no hay temor. Cuando hay amor hay confianza, hay tranquilidad, hay paz. En un hogar donde se respira amor, se respira tranquilidad. No hay violencia, no hay lugar para insultos, para agravios, porque hay amor. No le crean al individuo que dice amarte y te aterroriza. Hace poco alguien me contaba de una reunión que tuvieron con su marido y cómo el hombre les prometía el oro y el moro y ella le responde, tantas veces que nos has prometido y al otro día tenemos que estar de ti escondidos. Qué horrible, vivir escondido de alguien que supuestamente te ama. Ahora, fíjense lo que agrega a continuación Juan. Dice, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Y me gusta mucho la frase, el amor perfecto. ¿Qué es el amor perfecto? ¿Cómo puede atreverse Juan a expresar amor perfecto cuando supuestamente a nivel humano no hay perfección? Bueno, la Biblia dice que el amor es un don. Es un don que procede de Dios, no de las capacidades humanas, como diría Erich Fromm y otros escritores de su misma línea de pensamiento. No, el amor ágape, que es lo que expresa la Escritura, procede de Dios. Por eso que es perfecto. Y una de las características más importantes de la presencia del amor perfecto es que no hay temor. Si le tienes miedo a tu esposo, eso no es amor. Si le tienes miedo a tu esposa, como un varón me decía esta semana, le tengo miedo a mi esposa, ahí no hay amor. Si tienes miedo de que alguien que desde tu círculo familiar se enoje porque tú digas algo o porque tú te atrevas a ser quien eres, ahí no hay amor. Porque el amor perfecto echa fuera el temor. No hay lugar para el temor cuando hay amor. Qué lástima que tanta gente no lo entienda. Hace algunos meses atrás, una persona que atendía me dijo, yo pensé que en todas las familias se gritaban. Le dije, no, eso no es verdad. Las familias sanas no gritan, porque las familias sanas dialogan, hablan, porque no hay lugar para temor, porque no hay lugar para agresión, porque no hay lugar para nada que haga perder el equilibrio del amor. Y no me refiero a ese amor empalagoso, de palabras dulzonas, no. Me refiero a la acción permanente, cotidiana, de una actitud de respeto a las personas que decimos amar. Porque hay algunas personas que
Se mandan unas y luego aparecen con un ramito de flores o con un chocolate y creen que con eso la arreglan todo. No, no, no es así. La vida cotidiana refleja lo que tú eres. Y si en la vida cotidiana tu hijo, tu esposa, tus familiares, las personas que están vinculados contigo te tienen miedo, ahí no hay amor. Porque cuando hay amor, no hay temor. Ahora, en la primera parte del versículo siguiente, el versículo 18, el apóstol Juan hace un juego de palabras. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. A mí me repugna, perdonen que use esa palabra, pero me repugna aquellas madres que hacen que sus hijos le tengan miedo a sus padres. Espérate nomás cuando llegue tu papá. Le voy a contar a él lo que has hecho. Ay, señora, ¿qué parte de tu cerebro no está funcionando? Esa no es forma de disciplinar ni educar a un hijo. Además, creas un anticuerpo de ese hijo contra el padre. Cuando la relación de vínculo está infectada de temor y castigo, ahí no hay amor. El que teme espera castigo, el que teme espera que algo ocurra, y eso es una evidencia que no se ha perfeccionado el amor en esa relación. Por esa razón se tratan como se tratan. ¿Cuántas veces hemos tenido que llorar amargamente? Porque aquella persona que decía amarme me ha mal usado, me ha traicionado, me ha insultado, me ha agraviado. Y luego viene y me dice, ay, pero es que yo te amo. Al estilo de telenovela mexicana. No, así no funciona. Aquí no se trata de palabras. Aquí se trata de hechos. Aquí se trata de que no puedes decir amar a alguien que castigas. No puedes decir amar a alguien que te tiene miedo. Porque el castigo, el temor, es señal de que ahí no hay amor. Porque cuando hay amor no hay temor. Y la persona no va a temer ningún castigo porque te ama. Yo recuerdo un día estábamos viajando en un avión. Generalmente cuando yo viajo en avión voy leyendo. Y de pronto me llamó la atención un hombre que estaba bromeando a un niño de unos 4 años y le decía, es que tu papá es malo. Y el niñito decía, no, mi papá es bueno. Es ridículo discutir con un niño de 4 años. Es que tu papá se porta mal. No, mi papá se porta bien. Y empezó a observar la carita del niño. Y el niño decía con total convicción lo que estaba diciendo. ¿Y por qué? Porque el niño conoce a su papá. No le tiene miedo. Sabe quién es. Sabe que su padre lo ama. Por lo tanto, el niño sabe qué esperar de su padre. Cuando nosotros no entendemos esta gran verdad, entonces infectamos las relaciones, los vínculos. Por eso que la siguiente parte del versículo 19 dice como que el apóstol se sale del centro de atención que viene tratando y dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Fíjense la gran incongruencia de las iglesias y del cristianismo. Cuando yo estudié en mi secundaria, el hombre más temido del colegio era supuestamente el más santo. Un hombre que ahora con mi experiencia y con los años de trabajo en terapia lo calificaría de una persona con un problema psiquiátrico.
Pero en ese momento yo no tenía idea, era un adolescente y le tenía miedo. Pero la gente se gloriaba que el profe, tal X, era un hombre muy estudioso de las escrituras. A mí tocó trabajar con él en el departamento de trabajo donde él era el jefe. Y verdaderamente nos aterrorizaba. No solamente con las cosas que nos decía, sino con el trato que tenía. Un trato déspota, un trato con una actitud soberbia, siempre machacándonos nuestros errores, siempre intentando humillarnos cuando nos equivocábamos. A mí me molestaba mucho trabajar en ese departamento. Hasta que me sacaron de ahí. Cuando me sacaron de ese departamento, descansé. Y luego volví a ese lugar, pero ya como profesor de la universidad, y él seguía ahí. Y un día salí a caminar en la mañana y me lo encuentro. Me lo encuentro con una asada en la mano. Yo era muy temprano, yo salgo a caminar al alba. Me gusta caminar a las 5 de la mañana, cuando va a amanecer, me encanta cuando está amaneciendo. En mis caminatas es la hora más agradable de la mañana. Y lo veo que él está haciendo una limpieza de un lugar. Me pareció raro y cuando me acerqué me dice así: cuidadito con decir algo. Cuidadito. Quiero que estas personas entiendan cómo se debe limpiar un lugar. Yo me quedé callado. Yo ya lo conocía, no iba a discutir con él. No tengo buen recuerdo de ese hombre, porque no me inspiraba cariño, me inspiraba bondad, me inspiraba temor. Y cuando hay temor, no hay amor. Ahora, la visión que algunos presentan de Dios es terrorífica. Hay algunos que se han especializado en aterrorizar a los creyentes contando mentiras sobre Dios. Es que Dios es justo. Claro, Dios es justo, pero no es justiciero. Es que Dios no tiene piedad. No, eso no dice la Biblia, eso lo dice un escritor que no tiene la más mínima idea de cómo describir el que Dios sea coherente consigo mismo. Pero esa visión de Dios, donde presentamos a un Dios cruel, a un Dios castigador, a un Dios señalador. Yo recuerdo cuando sucedió el incidente de las Torres Gemelas, una vergüenza para la historia de la humanidad, donde seres humanos inteligentes, porque eran inteligentes, estudiantes universitarios, varios de ellos profesionales, hicieron explotar esos aviones. Yo recuerdo a un docente en la universidad hablando de con tal tirria, diciéndoles: llegó la hora a esta gente, espero que ahora entiendan el mensaje de Dios. ¿Qué tiene que ver Dios con eso? Juan dice: nosotros amamos a Dios por una sola razón, porque Dios nos amó primero y lo ha demostrado, porque el sacrificio de Jesús es independiente de tu decisión, de tu elección. Dios sacrificó todo por darnos a nosotros la oportunidad de tener una nueva oportunidad. Dios nos demostró en la cruz hasta dónde está dispuesto a llegar por amor a nosotros. ¿Y cómo puedes presentar un Dios que atemorice cuando deberíamos presentar un Dios como sucedía con Jesucristo, donde los niños les encantaba estar con Jesús y acercarse a Jesús? Y la experiencia que yo tengo con mis nietos y con niños, que los niños no se acercan a personas hoscas, a personas hostiles, a personas irascibles. No, porque los niños se entienden claramente quién es quién. Tienen una intuición extraordinaria. Mi nieto, cuando tendría unos 4 años, llegó alguien a la casa y se pone detrás de mí
Y le dije, ¿yo no quiere saludar? No. ¿Y por qué? Porque esa persona es muy fea. En su lenguaje me quiso decir que el rostro de esa persona no le inspiraba confianza. Porque los niños intuyen eso. Ahora, ¿cómo podemos hablar de Dios es amor y enseñarle a los niños a tenerle miedo a Dios? No tiene sentido. Dios ha demostrado de una forma u otra y sigue demostrando su inmenso amor a la humanidad. El ejemplo máximo es Jesucristo en la cruz. Si no llegamos a presentar a un Dios al que no hay que tenerle miedo, entonces estamos equivocando el mensaje. El Dios de la Biblia no es un Dios para atemorizar, es un Dios para que nos gocemos en Él, para que nos alegremos en Él. Hace muchos años atrás, un sacerdote chileno escribió a manera de chanza, a manera de broma, pero hablando muy en serio, un hombre que escribía en diarios y que además le gustaba mucho el fútbol. Y él dice, yo creo que cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a jugarnos un partido de fútbol. Y por decir esa frase, una cantidad enorme de gente se le fue encima y dice, ¿cómo Dios va a hacer eso? Claro que lo va a hacer, claro. Una vez un niño me preguntó, pastor, ¿en el cielo van a haber galletas? Y una vez escribí sobre eso, escribí un artículo sobre si en el cielo van a haber galletas. Y le pregunté al niño, ¿por qué? Ah, porque mi mamá siempre dice que las galletas tienen azúcar y no se pueden comer y a mí me gustan tanto las galletas. Y yo le dije, chócala porque a mí también me gustan las galletas. De hecho, lo que más me encanta son las galletas. Y le dije, sí, definitivamente van a haber galletas. No sé cómo se las va a arreglar Dios, pero las galletas que tendremos en la tierra nueva son tan ricas que nadie se las puede imaginar. Más ricas que las que a ti te gustan. ¿Cuáles te gustan a ti? Ah, me gustan esas galletas de grande con pintas de chocolate. Bueno, cuando estemos en el cielo va a tener una más grande y también con chocolate y te va a encantar. Pero no me va a hacer mal, ¿no? ¿Por qué? Si Dios no hace nada malo. Ahora, fíjense el absurdo de esto. Queremos que la gente ama a Dios y le enseñamos a tenerle miedo. Ah, por haber escrito ese artículo de que en el cielo van a haber galletas, un montón de fariseos amargados, me escribió una cantidad de cosas que yo me río. El otro día alguien me decía, pastor, ¿y usted no se aflige porque la gente se enoja por las cosas que usted dice? No, ¿por qué me voy a afligir? El que se enoja está demostrando su propia realidad, no la mía. Está demostrando su amargura. El otro día hice un chiste por la vacuna de AstraZeneca, porque estoy vacunado. Así que seguramente por allí anda un chip dando vuelta en mi cuerpo, porque hay gente absurda que cree esas tonterías. Y alguien dice, yo no sé cómo es posible si una persona con sarcasmo se va a salvar. Claro que me voy a salvar. Lo que no estoy seguro es si una persona amarga se va a salvar. Porque la amargura no tiene nada que ver con el gozo. Y una característica de conocer a Dios es que vivimos en gozo. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos, porque la religión no tiene nada que ver con amargura. Así que, queridos amargos, estudia el Evangelio, sumérgete en Jesús para que te quites esa cara de amargura y esa actitud amarga frente a la vida, porque la vida no tiene nada que ver con eso. Ahora, fíjense lo que viene en los versículos siguientes. Fíjense la parte práctica de lo que viene diciendo Juan. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso.
¿Y cuánta gente mentirosa tenemos? ¿Cuánta gente? Una tristeza de escuchar algunas de las historias que escucho. Esposas que odian a los parientes del esposo. Y luego están en la iglesia, ahí sentados, o haciendo obra misionera, o dando estudios bíblicos, o escuchando sermones, pero odian. El odio no tiene nada que ver con el amor, y si no tiene nada que ver con el amor, esa persona que odia no ama, y si no ama es porque no ha conocido a Dios, lo dice también Primera de Juan, en el versículo 8. No puedes odiar y amar a Dios. Perdóname, no seas ridículo. Si amas a Dios, no puedes odiar, porque si odias es señal de que no amas a Dios. Algo está fallando en tu cabeza. Querida, querido, despierta. No puedes odiar y amar a la vez, porque las dos cosas no se juntan, son como agua y aceite, no van juntas. Y la Biblia es clarita. Eres un mentiroso, eres una mentirosa si dices amar a Dios y desprecias a alguien que conoces. Eso es lo que afirma en el versículo siguiente, la parte siguiente del texto. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Hay un canto que escribió Ricardo Arjona que se titula Jesús es verbo, no sustantivo. Y ahí habla de cosas cotidianas y en una parte de la canción dice que había una señora que decía ser muy cristiana y les ponchó 100 pelotas. Es decir, que amaba a Dios y hablaba de Dios, pero la oportunidad que tenía de ponchar, de decir, tomar una pelota y rompérsela a niños, y ella seguramente iba a su iglesia y creía que lo hacía bien. Y Ricardo Arjona nunca se olvidó de esa experiencia y lo puso en su canto, para vergüenza de esa señora que si existe deberá tener alguna vergüenza proverbial. ¿Cuánta gente hay así? Dicen ser cristianos y actuar como si no lo fueran. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien nunca ha visto? Yo no entiendo a algunas personas. Definitivamente no las entiendo. No entiendo cuando algunas personas me dicen odio a mi marido. Mira, divórciate, sepárate, ándate, pero no odies, porque el odiar enferma. Y es señal de que no estás entendiendo nada. Puedes despreciar acciones de las otras personas. Hay cosas que molestan de la gente. Y despreciar la acción, pero no a la persona. No puedes odiar. Ahora, el texto habla de tu hermano, es más complejo. Porque no está hablando de un extraño, está hablando de un conocido. Odio al hermano. Pero en la iglesia está cantando. En la iglesia está diciendo, ¡ay, qué bueno soy yo! Porque me reúno en la iglesia a cantar himno a mi Señor. Y luego a la casa y le poncha la pelota a los niños del vecindario. O aparece como una persona muy cristiana, pero con actitudes que no tienen absolutamente nada que ver con el cristianismo. No puedes decir que amas a Dios si desprecias a los que están a tu lado. No puedes decir que amas a Dios si tienes una actitud de desprecio a los necesitados, a quienes ves. No puedes decir que amas a Dios y eres racista. Yo me he sentido despreciado entre mis hermanos cristianos. Yo recuerdo la primera vez que fui a los Estados Unidos. La primera vez que fui a los Estados Unidos. He estado unas 20 veces en Estados Unidos, pero nunca olvido la primera vez. Nunca olvido la actitud del aduanero que me atendió. Raza. Nunca me habían preguntado de qué raza era. Y yo le dije, bueno, es blanco. Me mira, ¿usted de qué país es? De Chile, usted no es blanco. ¿Por qué?
porque negro no soy. Mi madre me decía negrito, pero no, negro no soy. ¿Qué soy? Hispano, raza hispana. Qué ridiculez, eso no existe. Pero me sentí despreciado. Fue esa sensación de sentir que no soy yo. Y no dudo que esa persona, conociendo los antecedentes de ese país, que sería cristiano. Hay un historiador que analizó las conductas de muchos de los nazis de la Alemania de Hitler, muchos de ellos miembros de iglesias protestantes que se reunían fielmente cada semana en la iglesia y no tenían problemas en despreciar a gente que ellos consideraban despreciable. O los miembros del Ku Klux Klan en Estados Unidos, fundado por varios ministros, pastores protestantes, que creían que los judíos y los negros no son parte del reino de los cielos. Qué absurdo, qué ridículo. Y creen ser cristianos. Cristianos. Decir amar a Dios, a quien no ven, y despreciar a quien sí ven. Esta semana estoy leyendo un libro de una escritora fantástica, de una experta en ética de fama internacional, la doctora Adela Cortina, y estoy leyendo con mucho interés su libro Aporofobia, donde ella dice que la raíz del racismo es el miedo a la pobreza, miedo al pobre, y habla de cómo se nos ha metido en la cabeza el miedo a la pobreza, y por ese miedo terminamos despreciando al pobre. Qué horrible mensaje para el cristianismo. Y luego queremos que esa gente a las cuales despreciamos acepten que Jesús es su Salvador y te han visto a ti despreciarlos. O lo que ocurre en muchísimas iglesias cristianas, donde desde el púlpito se minimiza y se menosprecia y se ningunea a las mujeres. Y después esperan que esas mujeres crean que Jesús es el Salvador, cuando la imagen que presentan, amparados en ese supuesto Jesús, es desprecio, acepción. Y dicen amar a Dios. Y desprecian, en este caso, a sus hermanas. Las desprecian. ¿Cómo puedes decir que amas a tu hermano? ¿Cómo puedes decir que no amas a tu hermano, a quien has visto y ves? Es horrible. Y los contradictorios son aquellas personas que con total honestidad creen que aman a Dios, pero con sus actos hacen todo lo contrario. Y luego termina Juan con un mandamiento que no aparece en ninguna parte de la Biblia. Y dice, y Él nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Qué fácil despreciar a la gente. Qué fácil es señalar a la gente. Qué fácil es hacer sentir a la gente menos, simplemente porque no son como tú. Una editorial de Estados Unidos se interesó en publicar algunos de mis libros. Y yo no acepté. ¿Y saben por qué no acepté? Porque la condición que me puso esa editorial era que yo me cambiara de apellido. Porque un Núñez no vende. Así que para vender tenía que tener un apellido anglosajón. Y yo dije, no, no lo voy a hacer. Me parece una falta de respeto. No al apellido, porque yo nunca me he enorgullecido de ser Núñez. Si yo quisiera enorgullecerme, me sería Pérez. Invertiría mis apellidos, porque la honra más grande en mi vida la tiene mi madre, no mi padre.
Así yo me llamaría Miguel Ángel Pérez Núñez. Y soy Núñez Pérez por accidente. Pero me parece una falta de respeto que me digan, publicamos sus libros y se cambia de apellido y se pone un apellido anglosajón. ¿Por qué? Es decir, el texto de lo escrito va a ser mejor asimilado por racistas que creen que una persona hispana no es capaz de pensar. No, eso es no entender nada. No es entender que, y entre paréntesis, la editorial es editorial cristiana. El que ama a Dios ama a su hermano, pero el amor se expresa no en palabras, en hechos, hechos concretos, hechos, acciones concretas. Acciones que realmente hablan de que hay una diferencia en tu vida en relación a otras personas. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios mientras menosprecias a otras personas? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y odias? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y estás lleno de racismo, de una actitud menospreciadora hacia las mujeres? O como alguien me dijo en un país X, que no voy a nombrar, yo he trabajado en 6 países, que me dijo a ese chico nunca va a tener trabajo como pastor. Yo me sorprendí, pero ¿por qué? Un chico tan inteligente. No, pero es indígena. Aquí no tiene lugar. Y como yo soy lengua larga, no me quedo callado, le dije, es una vergüenza que tú te llames formador de personas diciendo la estupidez que estás diciendo. Las personas deben ser valoradas por ser personas, no por tener apellido, no por tener un pedigrí, por estar en un determinado contexto social, no, solo por ser personas. Ya el ser persona nos hace valiosos y eso debería ser lo que marcara la diferencia en nuestra relación con otras personas. ¿Cuál es el mandamiento? El que ama a Dios tiene que amar a su hermano. Ahora, el amor, como la Biblia lo presenta, no es una cuestión emocional, no es una cuestión sentimental. Yo tengo que amar a todos, aún a quien agreda a algunos de mis nietos. Mis nietos se han convertido en parte importantísima de mi vida, así como mis hijos, el esposo y la esposa de mi hijo y de mi hija, mi esposa, mi madre. Si alguien los hiriera y los agrediera, yo no tendría buenos sentimientos. Me harían ganas de agarrarlos del cuello. No lo voy a hacer porque la Biblia me dice que debo amarlo. ¿Pero qué significa amar en ese contexto? Bueno, no pagar con la misma moneda. No responder de la misma forma. No darle al mal con mal. Porque eso termina en un proceso donde finalmente no se acaba nunca. Yo recuerdo haber hablado en México con una extraordinaria mujer que se hizo cargo de sus nietos, porque su hija y su yerno, misioneros, fueron asesinados en el país donde realizaban obra. Y ella daba testimonio y decía, yo elegí perdonar, yo elegí no tener rencor, porque eso se elige. No es que, como esta mujer que escuché hace unas semanas atrás con una sensación, ay Dios, ¿qué está diciendo esta persona? Dios me ha mandado a despreciar a los impíos. ¿En qué parte? ¿Qué Biblia leíste? La del diablo, porque la de Dios no dice eso. Al contrario, la Biblia de Dios te dice otra cosa. Te dice que tienes que amar, aunque eso no significa que debas tener sentimientos hacia esas personas que obran mal, no, pero sí no responder mal con mal, no pagar al mal con mal, sino toda oportunidad que tienes de elegir hacer otra cosa, como esta mujer que eligió, en vez de odiar, eligió perdonar y eligió no tener rencor, porque eso se elige. Querida, querido, yo no sé qué estás viviendo en tu hogar,
Pero si sientes temor a tu esposo, empieza a pensar si ese es el lugar en donde debes estar. Porque cuando hay amor no puede haber temor. Y si hay temor es porque no hay amor. No le creas al que te dice que te ama y te aterroriza. Porque si te aterroriza, no te ama, porque el amor, dice la Biblia, en 1 Corintios capítulo 13, no hace nada indebido. Y es indebido aterrorizar, maltratar. Si estás en un contexto donde tus amigos o tus compañeros cristianos te aterrorizan y te atemorizan, empieza a pensar si no va siendo hora de buscar otra comunidad cristiana donde te sientas amado, respetado, seguro. La Biblia dice que Dios nos amó primero y por eso lo amamos a Él. Porque Dios demostró su incondicionalidad hacia nosotros. Ese es el ejemplo del amor verdadero. Amar sin esperar respuesta, amar aun cuando a ti no te amen, pero no significa dejarse aplastar, porque Dios también dice basta, 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 se acabó. Te amo mucho, te amo con un amor inconmensurable, pero cuando llegue la hora, va a llegar la hora, porque una cosa y otra no va juntas. Querida, si sientes temor a tu esposo, es hora de que vayas haciendo tus maletas, porque ese no es lugar para ti. Porque donde hay amor, no hay temor. Querido, si tu esposa te hace sentir la persona más baja, te hace sentir horrible y has buscado de todas las maneras posibles de que ella reaccione y te hace separarte de tu familia y hace que tú te alejes de tu familia porque según ella tú le debes pleitesía a ella y nadie más, va siendo hora de que prepares las maletas y vayas a un lugar donde tengas paz. Porque cuando hay amor, no hay temor. Cuando hay amor, esto no existe. Y es importante que reflexionemos si es eso lo que queremos vivir a la luz del amor de Dios. Yo sé que algunas de las frases que he usado hoy son duras. Sé que algunas frases van a causar escozor. Yo no estoy acá por un concurso de simpatía. Estoy en un proyecto donde pretendo enseñar lo que la Escritura dice. Y la Escritura califica de mentiroso a una persona que dice amar a Dios y despreciar a su hermano. No lo digo yo, lo dice la Escritura. La Escritura dice que si tú dices amar a Dios y desprecias a tu hermano, eres un mentiroso. La Escritura dice que cuando hay temor, no hay amor, porque el amor perfecto echa fuera el temor. Así que si quieres discutir, no discutas conmigo, discute con la Escritura. Pero anda pensando bien qué le vas a decir a Dios. Ay, Dios, es que yo estaba tan enamorado de ese hombre, por eso que me quedé ahí para que me pegara hasta por debajo de la lengua. Ay, Dios, es que yo estaba tan enamorada de él que yo permití que ese hombre maltratara a mis hijos y me maltratara a mí porque lo amaba. Piensa, usa tu cerebro, porque eso no es amor. Y ese no es el plan de Dios. Eso es el plan del enemigo de Dios. Porque donde hay amor es porque está la presencia de Dios, porque Dios es amor. Y si está la presencia de Dios, no hay lugar para otra cosa que no sea paz. Paz de una sensación de seguridad. Yo siempre he añorado y lo guardo como un elemento muy importante en mi vida una acción que hacía mi hijo. Yo siempre he pensado que alguna vez vio alguna foto del Papa haciendo lo mismo. No tengo razón para decir eso porque no veían televisión en casa. Pero cada vez que salíamos y cada vez que viajábamos, nuestro hijo llegaba a casa y se arrodillaba y besaba el suelo y luego extendía sus bracitos y decía, ¡ay, qué rico mi casa! Y nosotros siempre esperábamos, y cuando dejó de hacerlo, más o menos como a los 12 años, ¡ay, que lo añoramos! Porque era una sensación tan rica de ver que un niño llegaba a un lugar donde se sentía en paz. Yo conozco mucha gente que no quiere llegar a su casa. Chicos y chicas que no quieren estar en sus casas, que no quieren verse con sus padres,
esposos y esposas que no quieren ver a sus esposos, esposas y esposas que intentan estar el mayor tiempo posible fuera de sus casas. ¿Por qué? Porque allí no reina el amor, reina el caos. Así que piensa bien, ¿qué quieres vivir? Porque si realmente entiendes la Escritura, donde hay amor, no hay temor. Que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe, que su paz y su bendición esté con ustedes. Estoy promocionando mi último libro, acaba de salir. Todavía no he recibido un libro físico, ya lo tendré la próxima semana. Se llama Amanecer Amando. Es un libro que hemos trabajado durante bastante tiempo. Son 50 preguntas sobre matrimonio y pareja desarrolladas. 50 preguntas que nos han hecho a través del tiempo y decidí ponerlas en un libro. Son 326 páginas de contestación de preguntas. Amanecer Amando, ya disponible en Amazon para todo el mundo. Que Dios les bendiga.